Resulta que ayer en Black Hat vino este señor, el general Alexander, director de la NSA, y fue la primera vez que la NSA habló en público luego del incidente o la noticia de Snowden y las novedades o la información que esta persona publicó. Y el general Alexander fue muy claro, muy concreto, dijo: todas las democracias tienen programas para interceptar datos dentro de la ley. A partir de esto, yo creo que el día que el general Alexander dijo eso en Black Hat en julio de este año, se cerró un ciclo que probablemente haya empezado con Wikileaks, donde la fuga de información empezó a ser noticia hace ya 3 años. Y ese incidente fue información a partir de lo ocurrido este año con Snowden y a partir de las declaraciones de la propia NSA, decidiendo cómo ellos iban a enfrentar el inconveniente de este tipo de información publicada. Entendemos que el próximo año una de las principales tendencias y en la que vamos a estar trabajando, y cuando digo trabajando implica que va a haber nuevos ataques tendientes a afectarlo, que va a haber nuevas investigaciones, nuevas medidas de seguridad y por ende seguramente habrá muchas noticias relacionadas a este aspecto, que seguramente va a ser la privacidad. Nosotros entendemos, como todos los años siempre dividimos en los tópicos principales, pero además no los presentamos de forma aleatoria, sino que vamos a empezar por el más importante. Y siendo así, nosotros entendemos que la privacidad va a ser el eje de la gran cantidad de nuevo, noticias, investigaciones y ataques relacionados a la protección de la información. Hace unos meses la gente de Comres, que es una consultora británica de análisis de mercado, hizo una investigación, no me acuerdo, creo que eran 7 u 8 países, están por un poquito más, y básicamente los resultados arrojan que casi 8 de cada 10 personas están preocupados por la privacidad de la información que manejan en Internet. Este número, sin lugar a dudas, va llegando a valores cada vez más altos. Seguramente si hubiéramos hecho la misma encuesta hace 2 o 3 años, los resultados no hubieran sido lo mismo, y esto nos marca que para los usuarios la privacidad de sus datos va a ser cada vez más una prioridad, y en función de eso tendremos que seguir trabajando quienes probemos seguridad para contrarrestar a los distintos ataques que aparecen. Pero nosotros entendemos que básicamente hay 3 ataques o incidentes que afectan la privacidad del usuario. Básicamente estos son las amenazas informáticas, es decir, que una amenaza ingrese a la computadora y tome información sin que el usuario lo desee. Las políticas de privacidad laxas o inexistentes, en algunos casos, en donde el usuario accede a servicios voluntariamente, pero las políticas de privacidad de esos servicios implican concesiones de privacidad que el usuario no conoce o desconoce. O mejor dicho, perdón, no conoce o elige aceptar porque no hay otro espacio que se dice. Bien, y en tercer lugar, el acceso indebido de terceros. Es decir, la posibilidad de que alguien ingrese a nuestras cuentas, especialmente de redes sociales, de control de servicios a través de algunos tipos de ataques. Y esto obviamente abre un poco el mapa de lo que sería la relación entre los ataques, la privacidad y las posibles soluciones, ¿no? Lo voy a resumir. En primer lugar, aparecen, tenemos mucha luz ahora. En primer lugar, aparecen las amenazas informáticas. ¿Cuáles son esas amenazas informáticas que afectan al usuario? Básicamente, todos los códigos maliciosos, phishing, scam, es decir, los ataques que tienden a acceder a un recurso del usuario a través de un ataque. Las amenazas que utilizan un ataque. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías o medidas de protección? Es decir, ante este incidente, ¿cómo el usuario puede protegerse? Y lo verán un poco más explicado más allá del cuadro en el informe. Bueno, en primer lugar, tecnologías de seguridad, antivirus, firewall, doble autenticación, un poco lo que le contó Jerónimo. Adoptar un comportamiento seguro y precavido. Entonces, los que ya nos conocen saben que insistimos sobre la importancia de las buenas prácticas por parte de los usuarios para minimizar ese tipo de amenazas o este tipo de ataques, que es lo que bien se menciona ahí, la concientización sobre tendencias. Porque esto es lo otro que pasa. La concientización es una rueda constante, porque al usuario hace 10 años le dijimos que usaba contraseñas de 8 caracteres y hoy le tenemos que avisar que eventualmente tendría que usar más de 8 caracteres o fortalecer un poco más su contraseña o directamente pasar a mecanismos de doble autenticación, porque aún contraseñas complejas pueden ser obtenidas por otros medios. Entonces, la concientización es un ciclo donde tenemos que hacerle llegar a los usuarios constantemente lo nuevo que está ocurriendo, porque las buenas prácticas con el paso del tiempo se van modificando también. ¿Bien? En segundo lugar, como decíamos, aparecen las políticas de privacidad poco claras o abusivas, como decimos acá, como ya les comentaba, algunos programas o servicios, incluso en condiciones, como simplemente tomamos el caso del buscador, en donde muchos buscadores, para obtener resultados más personalizados, se toma información
del usuario que hace la búsqueda. Entonces, en algunos casos el usuario desconoce que esto está ocurriendo y en algunos otros casos elige aceptarlo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la solución? Trabajar con los usuarios para que antes de instalar o utilizar cualquier tipo de servicio sean conscientes de cuáles son las políticas de privacidad de este servicio. Y otro aspecto que es aún, de alguna forma, no sé si es más grave, pero es más común, es que los servicios poseen configuraciones de privacidad, pero los usuarios no las utilizan. Muchas veces nos pasa cuando damos charlas que los usuarios nos preguntan: ¿puedo hacer esto en Facebook? ¿Puedo hacer esto con mi cuenta de cualquier red social? Y muchas veces se puede, y el usuario no sabe que poniendo haciendo 3 o 4 clics podría bajar un poco el nivel de exposición de sus datos en función de sus deseos, ¿no? Y en tercer lugar, como decíamos, el acceso indebido por parte de terceros. Es decir, en la explotación de vulnerabilidades, cualquier sistema está sujeto a ataques, muchas veces los servidores son accedidos. Como decíamos antes, muchas veces uno tiene, sus contraseñas son súper seguras, pero como pasó hace un tiempo, acceden a los servidores de LinkedIn y se llevan las contraseñas de millones de usuarios. Entonces, ¿de qué me servía a mí tener la contraseña segura si un proveedor, sea quien sea, tiene guardados esos datos de forma insegura? Entonces, justamente hay que trabajar en el cifrado de la información y en el almacenamiento seguro de la información, porque como decimos, como vuelvo a repetir, muchas veces acceden a nuestros datos no porque los atacan a nosotros, sino porque atacan a quienes tienen nuestros datos. Entonces, para cerrar el círculo, también los proveedores y cualquiera que maneje información de usuarios que podría afectar su privacidad, tiene que trabajar en el almacenamiento seguro. El general Alexander, director de la NSA, este año, en su primera aparición pública luego del incidente Snowden, donde él afirmaba esto sobre las democracias, y también decía que o su argumento ante las preguntas del público, que se imaginarán mil hackers, mil especialistas en seguridad, no era una cuestión menor la cantidad de preguntas que recibía. Bueno, por un lado, el argumento de la NSA, luego de este incidente, por ahí distinto a lo que había dicho el general Alexander un año atrás en DEF CON, fue que las aplicaciones que ellos utilizan ven qué comunicaciones se hicieron, pero no el contenido. Esto es por un lado el argumento y la posición de la NSA, pero por otro lado, incluso yéndonos a Latinoamérica, parece que no hay tanta confianza sobre ese tipo de afirmaciones, porque, sin ir más lejos, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, si lo estoy pronunciando bien, hace unos pocos días en su cuenta de Twitter anunció que van a empezar a trabajar en un sistema de correo electrónico para el gobierno brasileño que no pase por servidores ni ningún tipo de tecnología americana. Es decir, se está abriendo un juego en donde muchísimas organizaciones mundiales van a empezar a tomar decisiones en función de la privacidad. O sea, el gobierno brasileño va a invertir en tecnología y va a trabajar basado únicamente en la privacidad, es decir, en este caso la privacidad de los datos del gobierno. Incluso unas semanas después de que la presidenta anunció esto, se sumó Alemania, y Brasil y Alemania acaban de hacer, si no me equivoco, poco menos de 2 semanas, una presentación a la ONU pidiendo autorización para trabajar en este tipo de tecnologías, de forma tal de que se pueda tener más independencia. Pero bueno, de nuevo, este es el caso de lo que dijo la NSA y la respuesta de Brasil, pero así se puede aplicar a un montón de países, de organismos que pueden estar teniendo tecnologías similares, y cómo del otro lado se va a trabajar para cuidar la privacidad del usuario, en este caso del propio gobierno. Entonces, de nuevo, cerrando esta instancia, creemos que firmemente que hay suficientes motivos para creer que la privacidad va a ser foco el año que viene. Va a haber cada vez más ataques que tiendan a obtener datos del usuario sin que el usuario desee entregarlos, y cada vez más usuarios pidiendo información y soluciones de seguridad para este tema. Así que también seguramente tendrán muchas noticias al respecto. El segundo tema, como siempre, es ¿qué va a pasar con el mundo del cibercrimen, ¿no? Con los ataques informáticos? ¿Qué es lo que se viene de nuevo o lo que se va a profundizar y va a ser relevante el próximo año? Las amenazas para Android siguieron creciendo, como habíamos indicado en 2013, y probablemente para el 2014 seguirán a este ritmo. En primer lugar, un poco de justificativo, el market share de Android sigue creciendo. Acá tengo los números porque no se ve muy bien, pero así como en el 2011 tenían un 43% del mercado, y yo les había contado que en el 2012 estaban en un 64%, bueno, este año 2013 Android tiene el 79% del mercado. Es decir, se sigue profundizando el dominio del mercado de móviles por parte de Android. Y obviamente esto, como ocurrió durante muchos años, por ejemplo con Windows en equipos de escritorio, esto hace que los desarrolladores de códigos maliciosos elijan concentrarse en esta plataforma, entre otros motivos, pero sin lugar a dudas un motivo importante tiene que ver con esto, con la tasa de usuarios. Si vemos qué pasó con las amenazas, seguimos en una línea
bastante similar. Acá podemos ver el crecimiento porcentual de las detecciones de malware para Android en los países de Latinoamérica con los valores más altos. Y por ejemplo en Perú tuvimos un crecimiento del 150% de detecciones de malware para Android entre nuestros usuarios. Es decir, cada vez más los usuarios se están viendo atacados o con intentos de infección por parte de códigos maliciosos que en este caso son bloqueados por nuestro producto, pero que esto se podría imaginar qué pasa con este 150% más de usuarios que no tenían una solución de seguridad que nos detecte y nos permite ver estas estadísticas. Es decir, crece Android, crece el malware para Android y esto sin lugar a dudas seguirá siendo noticia. Y además otro aspecto interesante es que hemos visto cada vez más diversidad y se empiezan a interrelacionar los temas, porque muchísimo malware para Android, del cual hemos hablado este año, hemos publicado en nuestro blog, les hemos enviado información, tiende a robar datos de los usuarios y afecta a la privacidad de los usuarios, ¿no? Acá podemos ver el crecimiento de las familias de malware para Android. En el 2010, cuando apareció el primer código malicioso para Android, había solamente 3 familias. En el 2011 aparecieron 51 nuevas familias. En el 2012 63, este año 79 nuevas familias de malware para Android. Esto sigue creciendo y no tenemos ningún motivo para creer que esto va a disminuir. Probablemente en algún momento empiece a estabilizarse, pero a estos niveles estamos hablando de una problemática importante para los usuarios de dispositivos Android. Bueno, y un último gráfico más para mostrar la cantidad de variantes para una misma familia, ¿no? Por ejemplo, fíjense la evolución del troyano Boxer que apareció en el 2011, 2012 y 2013, y básicamente todas las amenazas han tenido no solo nuevas familias de amenazas, sino que además esas familias ya existentes tienen cada vez más variantes de la misma amenaza. Entonces, cualquier amenaza como los troyanos SMS o Boxer, que es una familia particular de troyanos SMS, tienen cada vez más variantes que pueden afectar al usuario. Esto implica nuevos métodos de ingeniería social, nuevas formas de enviar la información, nuevos números a los que reportan, y esto sigue creciendo. Por otro lado, en lo que respecta al mundo del cibercrimen y las amenazas informáticas, aparecen todo lo que son los ataques web. Es decir, está claro que la web, eso se comentaba el año pasado, va a ser foco, y los desarrolladores de malware están utilizando la web como uno de los principales medios para alojar su malware. Otras tecnologías como redes peer-to-peer o cuestiones por el estilo empiezan a estar en desuso, y la realidad es que el principal motivo, incluso los servidores maliciosos, o el principal medio que están encontrando los atacantes para propagar malware, es alojarlo en la página de ustedes o de cualquier usuario legítimo y benigno y sin intenciones maliciosas que tiene un sitio web. Entonces los atacantes empiezan a buscar servidores web con vulnerabilidades, que digamos que no son pocos los que encuentran, y empiezan a alojar allí los códigos maliciosos. Por ejemplo, hace poco, una investigación que hicimos en EC Latinoamérica, analizamos 4.500 sitios de dominios latinoamericanos que tenían alojado malware en el primer semestre del año. Algunos datos interesantes. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, la distribución de todos los dominios .gov que estaban alojando malware por país, donde Brasil era el país que más dominios gubernamentales tenía con malware. Después venía Perú, México, Argentina. Por ejemplo, el 11% de los dominios gubernamentales que estaban alojando malware eran de Argentina. Nosotros hemos desarrollado una importante red de contactos con centros de respuesta a incidentes para reportar este tipo de situaciones. Si hacíamos el filtro por los sitios educativos, por ejemplo, variaba un poco. Por ejemplo, en México se nota claramente que había más sitios vulnerables.edu que .gov. En Argentina un poco también. En cambio en Brasil pasaba al revés, había mucho más sitios o más malware propagándose por sitios gubernamentales que educativos. Algunos otros números interesantes: el 90% de las amenazas que se están propagando a través de este medio eran troyanos, lo cual marca que siguen siendo la amenaza más importante, quizás con los gusanos que utilizan otros medios, pero lo que es propagación web estamos viendo básicamente troyanos, lo cual confirma el uso de ingeniería social, que sigue siendo muy importante. Y otro número muy interesante es que el 47% de todos los sitios que estaban alojando malware eran blogs, o tenían alguna plataforma de blogging o CMS detrás, lo cual también nos marca que prácticamente la mitad de los casos están explotando vulnerabilidades sobre aplicaciones de base como blogging o CMS, ¿no? Los ransomware son códigos maliciosos que cuando infectan la computadora, bloquean la computadora o bien el acceso a los archivos cifrando los datos y piden al usuario un rescate a cambio de devolverle su información. Lo interesante de esto, y insisto que si mal no recuerdo lo hemos hablado en otra conferencia de prensa, es que esta amenaza existe hace muchos años
Pero la realidad es que cada vez que nos preguntaban, nosotros siempre con el ánimo de informar y ser claros, no habíamos visto propagación de estas amenazas en Latinoamérica. Yo estoy casi seguro que lo contesté el año pasado, que siempre esta amenaza creció mucho en Rusia y en Europa del Este. Se habían visto bastantes casos en Estados Unidos, pero la realidad es que no habíamos visto casos en Latinoamérica. Bueno, este año lo vimos. Este año empezamos a encontrarnos con casos de ransomware en la región después de por lo menos 6-7 años de existencia de esta amenaza. Entonces, bueno, se bloquea la computadora, aparecen este tipo de mensajes en la computadora, aparece en este caso en francés. Acá tenemos otro caso que fue muy propagado en la región este año. Supuestamente la computadora estaba infectada con una solución llamada Anti-Child Porn Spam Protection y el usuario tenía que pagar para que se le devuelva el dinero. Y ni hablar los casos donde supuestamente la policía, y acá estamos viendo cómo esto estaba personalizado para muchos países, entre ellos Argentina, era un ransomware que bloqueaba la computadora y le decía que era el usuario que fue la policía de cada país, y pueden encontrar después, o les podemos enviar los screenshots de muchísimos países que está preparada esta amenaza. Entonces el usuario cree que la policía del lugar encontró datos de delitos informáticos en la computadora del usuario, que la computadora fue bloqueada y que hay que pagar un rescate para recuperarlo. Bueno, así los usuarios siguen perdiendo dinero. Vale destacar, quizás algunos se lo están preguntando, que es que según la amenaza, en algunos casos efectivamente el usuario recupera los archivos y en otros, aún pagando, no los puede recuperar. Por eso, cuando los usuarios nos preguntan si les aconsejamos pagar, en general siempre decimos que no, porque tampoco hay garantías que pagando se van a recuperar los archivos, y gran parte de estas amenazas ni siquiera tienen armado el sistema de rollback para que una vez que el usuario pagó se le devuelvan los archivos o el acceso a su computadora. Entonces, completando en lo que respecta a amenazas informáticas o a cibercrimen, seguiremos viendo malware para Android, mucha propagación a través de sitios web vulnerables y ransomware apareciendo en Latinoamérica por primera vez. Y para terminar, y ya iremos a una tendencia que seguramente será más masiva, pero a la vez novedosa y probablemente nueva, tiene que ver con dónde vamos a ver el malware, ¿no? Hace 3 o 4 años que empezamos a hablar del malware en dispositivos móviles. El malware en dispositivos móviles se empieza a asentar, lo empezamos a ver cada vez con más frecuencia, pero pasan los años y empiezan a aparecer más tecnologías. Aparecen, por ejemplo, autos inteligentes, aparecen televisores inteligentes, muchos ya tenemos, tenemos genéricamente, porque yo no tengo, pero muchos tenemos Smart TV. Heladeras inteligentes, no sé si escucharon, heladeras que tienen conectividad con Wi-Fi, que chequean si falta algo en la heladera. Hasta hay algunos modelos que plantean o hay prototipos para hacer los pedidos automáticamente. Ni hablar todo lo que es sistemas de vigilancia hogareños, en donde cada vez está todo más conectado a una red Wi-Fi, y ya esas cámaras que antes eran sistemas circuitos cerrados, hoy se conectan directamente a la misma red Wi-Fi del usuario. Y cada vez más tenemos más dispositivos inteligentes. Entonces, así como vimos el movimiento del malware del mundo de escritorio al mundo móvil, de a poquito, y me gusta aclarar esto y ser muy concreto con esto, que es, así como otros incidentes van a ser más masivos, es probable que a poquito empecemos a ver casos de amenazas y malware para este tipo de dispositivos. De hecho, ya hemos visto muchas pruebas de concepto y por eso entendemos que esto va a ser tendencia. Ya hemos visto noticias relacionadas a, por ejemplo, ataques a autos inteligentes. Hemos visto noticias relacionadas a ataques a inodoros inteligentes. No sé cómo sería una denegación de servicio. Debe ser complicado. Hemos visto en este caso, por ejemplo, un sistema que podía alterar unas lámparas inteligentes. Entonces uno entiende que la lámpara es inteligente y va a hacer siempre lo que nosotros queremos, pero puede ser que atrás de una vulnerabilidad empiece a hacer lo que un atacante quiera, no lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, estos dispositivos inteligentes pueden empezar a jugarnos en contra. También hay pruebas de concepto para heladeras inteligentes.